amigos? ¿Cómo están? Soy Carlos y les doy la bienvenida. Miren a un nuevo programa que va a estar buenísimo aquí en el País de los Jóvenes. Hoy tenemos a un invitado, pero que ya es parte también de este proyecto aquí en el País de los Jóvenes. Ya lo tuvimos en otra oportunidad acá con un tema bastante interesante, pero hoy Julio Varías nos va a tocar, miren, algo que está pasando muchísimo ya desde hace algún tiempo y es el tema del bullying. Quiero contarles que Julio tiene una empresa que se llama Cambio, en donde pues dan todo el tema de consultoría y coaching. Él es coach, es mentor, es speaker, es también del grupo de coach y mentores de John Maxwell Team. Miren, muy interesante y una gran experiencia que tiene Julio. Y hoy vamos a tocar ese tema tan interesante que me imagino que a él le llegan muchos temas o casos de esto, digamos, en relación a lo que significa, digamos, ese acoso, esa parte tan delicada que muchas veces oímos que se da en centros educativos o en cualquier parte también, ¿verdad? Porque el tema del bullying se puede dar desde dentro de la misma casa, a veces hasta entre familiares. Entonces vamos a tocar ese tema que yo creo que, miren, esta hora se nos va a pasar rapidísimo, pero pongan toda la atención porque de veras vamos a tocar temas muy, muy interesantes. A ver, Julio, bienvenido aquí al País de los Jóvenes nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Gusto saludarte. Ya me siento de casa, ¿verdad? Por Gracias. supuesto que así tiene que ser, mira. Pues mira, Julio, yo creo que es interesante tocar estos temas que hoy se dan muchísimo. Bueno, que tal vez en el tema presencial, digamos, cuando los muchachos van a un centro educativo, pues se da, porque también era un tema o es un tema que se da mucho dentro de los establecimientos y dicen, bueno, es que mira, ahí adentro me hacen bullying. También se da dentro de familia, de entre conocidos, también que puede existir esa parte. Pero hoy también se da a nivel de las redes sociales y esos temas los vamos a tocar. Pero vamos a partir de algo. Primero, contame qué es el bullying. Bien, pues prácticamente el bullying es cualquier forma de maltrato, ¿verdad? Ya sea Ujú. verbal o físico. Y cualquiera que sea, si es verbal o físico, obviamente va a tener una repercusión psicológica. Y Claro. ahí es Ujú. donde comienza realmente el problema mentalmente, ¿verdad? Ahí comenzamos a tener el problema ya en diferentes escalas. Yo te Claro. digo, el tema del bullying siempre ha estado presente, siempre ha estado presente. Sin embargo, con esta época y esta era de las comunicaciones, que hoy pasa algo en la China y en minutos nosotros ya lo sabemos, pues es igual, ¿verdad? Hoy pues tenemos ya, se ha documentado más el tema del bullying, se ha documentado más, hasta se han clasificado los tipos diferentes de bullying. Pero este tema del bullying ha Ha estado existido presente. siempre. O sea, Exacto. yo me recuerdo, digamos, del colegio, tal vez no usábamos esa palabra, pero decían, bueno, es que me están molestando, mira, no me dejan de fregar y me están va de acosar y me maltratan y me dicen y me ponen apodos y bueno, se vuelve una cuestión realmente complicada para cualquier joven o niño, digamos, que está pasando por esa situación. Pero como tú dices, ha evolucionado y hoy pues lo conocemos muchísimo con ese concepto, pero al final, como tú bien lo dices, es un maltrato. Totalmente. Y mira, y tú lo decías bien, ¿dónde se ha documentado más este problema? En la preadolescencia, más o menos. Ahí es donde se ha Ajá, marcado más. Sin embargo, existe en la niñez, existe en la casa, ¿verdad? claro, Y eso muchas veces no se documenta porque para el niño es su realidad, se es víctima de bullying. Y claro. Ujú. aquí, y el bullying también, como es parte de lo físico, también ahí nos podríamos introducir a una serie de abusos, inclusive sexuales, que puede comenzar por ahí, y los trastornos que esto viene, la repercusión que tiene ya a nivel mental. Pero sí, Claro, como tú bien dices, en la preadolescencia y en el colegio, si vamos a ver posiblemente el mayor porcentaje de reportes y donde son más, hay más víctimas de esto, es en los colegios, ¿verdad? Pero no tenemos que olvidar que hay otro entorno de la persona donde también es víctima de esto, ¿verdad? Inclusive iglesias, inclusive familias, ¿verdad? En lugares que uno pensaría que esto no está presente, está presente.
Bueno, y es que se puede dar hasta en el trabajo, Julio. Realmente una persona puede, ahí sí que agarrar y seguir a alguien y estarlo bulleando, como dicen, va, pero estar haciéndole todo ese concepto de acoso, de maltrato, de burla, digamos, porque eso es al final lo que, digamos, llena, digamos, varias aristas en lo que puede una persona que está cometiendo esto contra otro. A ver, Julio, si partimos de que hay una persona que está siendo agredida y un agresor, ¿cómo empezará ese concepto de bullying? Porque posiblemente, a ver, estos niños o estos adolescentes que dicen, bueno, es que como así es en mi casa, posiblemente así lo llego a hacer en el colegio, en el centro educativo, y yo solo estoy como sacando de repente esa ira con alguien y empiezo a molestar a quien miro yo débil, ¿verdad? Si nos vamos desde el ángulo, digamos, de ese ser humano que está siendo violento con otro, ¿qué podemos hablar de él? Bien, ¿O cómo podríamos analizarlo? fíjate, primero yo te digo, yo aquí termino entendiendo que hay tres participantes en esto, Ujú. unos activos y otros pasivos. Claro. Ujú. Está el que da, el que da el abuso, está el que lo recibe y Ujú. está otro que es indiferente, Sí, que lo pues. mira de Ujú. taco de ojo y, pobrecito, pero no accionamos. Y lo Ujú. importante acá es que los tres tienen cierto grado de responsabilidad. Y cuando he tocado este tema en otros ambientes, hasta me han dicho, Julio, no, la víctima tiene todos los tres actores, yo entiendo que tienen cierto grado de responsabilidad, unos por Claro. hacerlo, otros por permitirlo y otros por ser indiferentes. Ujú. Pero como tú bien dices, a ver, el agresor en este caso, ¿cómo lo podremos comenzar a identificar? Primero, hay un espíritu de superioridad. Ujú. Entonces, y yo creo que esto es parte de la evolución humana, ¿verdad? Hay siempre conquistadores y hay conquistados. Claro. Y siempre hay sumisión. Y esto podríamos irnos más atrás y desde el hombre primitivo siempre el dominio de los territorios y siempre había alguien que caía y reinaba sobre esto, ¿verdad? Entonces siempre ha habido una ansia de conquistar. Algunos tienen ciertos argumentos para poder avanzar en esto. Entonces, esa es una naturaleza humana de querer conquistar, pero hay momentos socialmente hablando que eso se debe mantener en un equilibrio sano, pero Claro. ya cuando se pierde esa sanidad mental es cuando comienza a haber cierto tipo de distorsión, porque de superioridad, esta superioridad le quiere dar a él poder y seguramente al que bulea, ahí hay algo que es envidia, hay algo que se ve que tiene y mejor lo ataco yo antes que él me pueda Opacar, me pueda mejorar, me pueda alcanzar, o sea, y yo creo que esa parte que dices es muy interesante, digamos, porque hay que entender también cuál es ese concepto, digamos, emocional, ese concepto mental, ese concepto hasta físico, digamos, cuál es esa estructura que pueda tener una persona que, digamos, que puede ser desde muy jovencito, pero que se dedica a molestar a las demás personas, porque a veces puede ser a uno, a varios, a todo un grupo, ¿verdad? O alguien en específico que sabe que no va a reaccionar como él espera, sino que al contrario lo va a tener en ese concepto de sumisión. totalmente. Y es que ahí dijiste una palabra clave, hasta donde le permitan, Exacto. hasta donde le permitan. Entonces, pero bueno, este tipo tiene estas características de poder, ¿verdad? De Uh -huh. envidia, pero también tiene ciertos trastornos que ya vienen del hogar. Uh -huh. Que podríamos decir, pues este muchacho ya tiene algún problema familiar, baja estima y que esto le ha afectado y él entonces anda buscando, como todo hombre que queremos conquistar y queremos reinar, como todo ser humano, Claro, porque esto no es de hombres, esto es del ser humano, ¿verdad? claro. Pueden ser hombres o mujeres haciendo lo mismo. Uh -huh. Exacto. Entonces, y ese equilibrio. Entonces, yo te digo, esta persona tiene un desequilibrio emocional en el hogar y entonces comienza a buscar válvulas de escape en otros entornos, que puede ser colegio u otros lugares.
Claro. Entonces, aquí es donde comienza el tema como si fuera un pulso, ¿verdad? A ver quién comienza Ujú. a ganar. Entonces, esta distorsión que las personas puedan tener, lo van a reflejar a estos otros ambientes y comienzan a encontrar víctimas. Pero Ujú. comienzan a ver qué persona, no es a cualquier persona, ¿verdad? Comienzan a buscar primero ciertas características para buscar la sumisión de esta persona, ¿verdad? Muchas Claro. veces se van con las personas que son intelectualmente hábiles, Ujú. marcan una diferencia, los que se conocen como los nerdos, ¿verdad? Claro. Ujú. Porque son personas inteligentes, que son muy analíticas, pero físicamente o son reservados, son tranquilos, y ellos saben, los que hacen bullying saben que esto los puede opacar en un momento dado. Ujú. Por su Entonces, misma inteligencia, digamos. exacto, entonces ellos Ujú. comienzan a compensar el grado de no inteligencia que se tiene con el grado de posiblemente de abuso, de golpe o de insulto. Y yo recuerdo bien, en algún momento yo miraba, observaba a ciertos jóvenes que estaban practicando gimnasia y les decía el instructor, corran en las esquinas, de cada esquina, corran aquí. Y entonces, y corrían. Algunos muchachos obedientes corrían, llegaban a la esquina, llegaban a la esquina, llegaban a la esquina y daban sus 4 o 5 vueltas. Pero había un grupo de personas, de jovencitos, que se comían las esquinas y que cuando terminaban la vuelta, hasta terminaban de primero, ¿verdad? Y la fila te iba a poner de primero. Y el pobre, yo miraba al pobre muchachito al otro, como que le quería hacer señas, yo voy primero, un empujón y se ponía enfrente. Y yo Claro. a eso lo tengo tan presente y eso es bullying, ¿verdad? Primero, personas que se quieren comer las esquinas, que quieren agarrar atajos en la vida. Y Totalmente. otras personas sí están haciendo lo correcto, entonces tratan de ver cómo le salen adelante comiéndose las esquinas. Y tenemos que entender que sin proceso no hay progreso, ¿verdad? Entonces, pero no muchos estamos anuentes a pagar ese proceso. Queremos las cosas rápido. Exacto. Y cuando vemos un caminito, en este caso, que esta persona me puede hacer de menos, yo quiero guiar de una forma incorrecta. Mira, Julio, digamos ahí, ya lo expresaste muy bien, es esa parte, digamos, que tenemos que entender, que está bien esa búsqueda de lograr sus cosas y todo eso, pero de alguna manera, si nos vamos para atrás en esa persona, ha pasado situaciones posiblemente difíciles en su vida, maltrato, pues abusos, una serie de cosas que emocionalmente lo han, digamos, llevado a eso también. Y lo que genera el camino, digamos, que tomaron como decisión es enfrentarse a gente posiblemente para ellos más débil y con ellos realmente ahí sí que sacar la revancha, decir, bueno, a mí me hicieron daño, entonces ahora yo a este le hago daño porque yo me tengo que vengar con alguien, que digamos muchas veces esa mentalidad. A ver, ¿será que estas personas que hacen el bullying están conscientes de lo que están haciendo? Que obviamente saben que están haciendo un mal, pero dentro de su concepto, ¿pensarán que eso es lo correcto, Julio? ¿O habrá, digamos, esas partes, digamos, emocionales que dicen, bueno, yo tengo que hacerlo y lo tengo que generar y así es como yo vivo, ¿verdad? ¿Qué crees tú ahí en eso? Mira, el tema de la percepción de humana es que ellos, desde su concepción, es lo correcto, Ajá, porque es su forma de subsistencia. Entonces ellos para subsistir tienen que hacer bullying, tienen que hacer de menos a las claro, personas, que los que ellos se sienten amenazados de alguna manera, porque las otras personas son recibidoras de bullying y tratan de subsistir de otra manera. Entonces, cada quien, desde su concepto, hay razones, ¿verdad? Yo leí el otro día algo de PNL y hablaban de que hasta el criminal tiene su razón, si uno le preguntara a un criminal por qué hizo eso y él te comienza a explicar por qué lo hizo, tiene su razón. sí, ujú, Él se la cree, aunque socialmente no es aceptado. Y es claro, es que ese es el problema. Ujú. que los muchachos, pues es su forma de hacer y su forma de. Entonces comienzan a comerse las esquinas, comienzan a codear, comienzan a querer sobresalir de alguna manera o humillando o deteriorando la imagen de cierta persona para ellos poder mantenerse como el cool del entorno, ¿verdad? Claro. A ver, y si nos vamos un poco, digamos, a esa parte,
bueno, yo, digamos, por la experiencia que tenemos de trabajar con jóvenes pues que nos cuentan sus historias, ya ha llegado un punto también en donde los centros educativos a veces les es difícil controlar esta situación. Y muchas veces cuando se lo dicen a los padres de familia, dicen, bueno, mi hijo es así, ¿y qué? ¿Verdad? Y yo creo que de alguna manera pues se nota también que la reacción de los padres es esa forma violenta y esa forma de actuar de esa manera, y entonces obviamente están educando a hijos en esa forma, ¿verdad? Y hay centros educativos que nos lo dicen, ¿verdad? Digamos, qué difícil es cuando los papás también generan ese tema de violencia hasta para hablar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no van a tocar a mi hijo y él es machito o él es hombrecito? O si son mujeres, dicen, bueno, ella es mejor que las demás. O sea, ahí es donde empiezan a darse cuenta que también viene esto de un tema familiar. A ver, Julio, si nos vamos por el otro lado, que es el tema de la persona que está siendo agredida, ¿qué pasa con ellos? O sea, porque ahí, pues volvemos a lo mismo, posiblemente puede ser una persona muy tranquila, pero también puede ser una persona con muy baja autoestima y que se deje, digamos, en ese sentido. Solo te quiero hacer una acotación con el tema que decía de los padres. Ajá. Que eso es increíble, ¿verdad? Yo te Ajá. digo, hay dos tipos de, bueno, pueden haber tres tipos de reacciones. El Ajá. papá que, mire, fíjese que su hijo está golpeando o está abusando, puede haber una preocupación. Claro, ajá. Esa es una. Dos, que es la más frecuente, es mi hijo, no, 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 ¿Cómo va a ser, va? el angelito del colegio. Ajá. Otro que es menor es aquel que se pone insolente, pues está bien porque y eso no ayuda. Claro. Entonces, porque cuando hay un problema, el primer paso es reconocerlo. Y alguien decía en esto de acompañar y todo, alguien decía, mira, yo recomiendo a mis hijos de la puerta de la casa para adentro, Ajá. de la puerta de la casa para afuera, no sé, o sea, yo les he dado educación y les he dado ciertos principios, pero ellos ya toman sus decisiones afuera. Entonces, me pareció muy acertada ese criterio y esa idea, Ujú. porque uno siempre piensa que sus hijos son los lindos nenitos que uno va educando y quisiera, y los idealiza. Exactamente. Pero hay por ahí algún trastorno y se vuelven abusadores. Y entonces, creo que yo te digo, primero, esa alerta, cuando se da esa alerta, los papás no deberíamos de dejarla, o primero justificar al hijo, porque si es que me están diciendo algo está pasando. Entonces, sin aceptar, sin decir no o sin decir sí, creo que es importante que los padres comiencen a voltear a ver ciertas conductas de los niños y que conjuntamente con el colegio o con la institución comiencen a buscar ir corrigiendo ese tema. Sí. Y algo que también tú decías, cuando Ujú. se manifiesta. Pero, a ver, Carlos, es cuando se manifiesta, es cuando pasa, transgrede ya algo, Totalmente. Ujú. pero aquí abajo, lo que no se sabe, es terrible lo que hay y que los jóvenes se callan. Totalmente. Y eso, te digo, eso es lo más peligroso, porque muchas veces han tenido consecuencias nefastas, como suicidios. O sea, el joven ya no aguantó y lo que hizo fue mejor tomar una decisión que es lamentable a todas luces. Lamentablemente, entonces te digo, eso existe y hay una buena franja que no la miramos nadie, ni nos imaginamos lo que están sufriendo nuestros hijos y no nos imaginamos las grandes picardías que están haciendo nuestros hijos. Sí, y bueno, y de los dos lados, ¿verdad? Porque muchas veces, como tú dices, ¿va? El papá está diciendo, bueno, mi hijo está haciendo esto, yo no lo creo, porque tal vez el comportamiento saben que, a ver, pueden ser también jóvenes o niños abusados adentro o maltratados, y obviamente su reacción en otro lado es la venganza, digamos, yo me tengo que sacar esta ira que tengo aquí y la voy a hacer con alguien que tenga menos fuerza, que tenga menos posibilidad de hacerme daño, ¿verdad? Y el otro punto es digamos, el jovencito que sí realmente tiene, a ver, que sí está pasando por esa situación, pero que también muchas veces, como lo dices muy bien, se cierran y muchas veces los papás no tienen esa habilidad también, o vamos a decirlo así, va el tiempo que lo deberían de tener, de comunicarse con sus hijos para ver realmente qué es lo que está pasando. Y lamentablemente, como lo dijiste, Julio, la cantidad de suicidios por ese tema de bullying es muy grande.
O sea, no aguanta, no resiste a un jovencito porque al final se está tragando solo eso él y está enfrentándose a una situación compleja en donde a veces ya no es ni siquiera solo una persona que le está haciendo el bullying, sino ya se vuelve un grupo, Sí, ¿verdad? Y eso sí es complicado. por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero hay Ujú. colegios muy conocidos en Guatemala, que la banda de guerra, hay Ajá. inspiración por estar en la banda de guerra. Pero allá dentro de la banda de guerra existe una serie de bullying y de abusos con los muchachos, porque cuando son de recién ingreso a la banda de guerra, Ah, tienen que pagar el precio, ¿verdad? Y entonces a sí. ellos les dan ciertos castigos, ciertos abusos allá adentro, y que ellos lo toleran y lo callan, con el afán y con el anhelo de mantenerse en la banda de guerra y poder tocar un redoblante, por decirte algo. Así es. Al Ujú. segundo año, ellos ya agarran cierto poder. Entonces, ya cuando ellos llegan a quinto año o los años superiores, pues, a mí me hacían eso, yo hago. Y esa medida comienza a hacer una degeneración, porque a mí me hacían poner a hacerme dominadas, así, desplomadas, Ajá. push-up creo que le decían ahora. Yo Ajá. les voy a poner a hacer push-up, pero con los nudos, con los nudillos. Y así comienza esa degeneración de actividades que ahí Claro. lo soportan, ¿verdad? Pero sí, tú dices, o sea, eso que se va repitiendo y como a mí me lo hicieron, yo también lo hago. O a mí me lo están haciendo mis padres en la casa, yo busco mis Yo padres busco la forma. y tengan sumisos a dos o tres personas, inclusive sirviendo, ¿verdad? Sirviendo de servilismo. Claro, claro. Sí, es la forma de reacción. Ahora, sí te voy a preguntar, digamos, en el tema de ese otro lado, digamos, del bullying, que es el que está siendo afectado, pero lo vamos a platicar después de este corte, así que miren, quédense porque este programa está muy bueno, con una realidad que se está dando todos los días y que esto ya ha pasado, ya no solo temas de un centro educativo, esto se va a temas también bien complejos a nivel de familia o a nivel de laboral, donde también surge gente que está siendo afectada por este tema de bullying. Así que regresamos en un momentito. Bueno amigos, ya estamos de vuelta aquí con este tema muy interesante que Julio Varías nos está hablando. Él es coach, tiene una gran experiencia en este tema y pues estamos hablando del bullying, ¿verdad? De lo que está pasando. Ya tocamos algunos temas muy interesantes relacionados con esa persona de cualquier edad, digamos, que genera ese tipo de acciones. Y pues hablábamos un poco también de los padres de familia que también a veces se dan cuenta o no se dan cuenta o apoyan este tipo de acciones. Pero ahora nos vamos, Julio, con el tema de esos niños o jovencitos que reciben esa descarga de una o varias personas. ¿Qué pasa con ellos? O sea, porque de alguna manera el no poder enfrentar, el no saber qué hacer, ¿qué encontramos en la personalidad de estos jóvenes? Bueno, primero vamos a la autoestima, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Eso es fundamental porque cuando no existe una autoestima real, Ajá. yo la minimizo. Entonces es cuando yo acepto y me vuelvo recibidor del bullying. Y me da miedo enfrentarme y decir no. Entonces soy sometido, ¿verdad? Ajá. Me sujeto a lo que diga y mejor me callo la boca, mejor lo hago. Uh-huh. Y yo no sé por qué ahorita que estábamos en el corte me quedé pensando, y eso no tengo ni idea porque yo nunca he trabajado con alguien de esto, pero te puedes imaginar en un centro carcelario. Tú y yo Imagínate. no tenemos y no ni nos imaginamos el desorden de conductas que pueden haber ahí adentro, ¿verdad? Yo ahorita en mi mente me pasaron varias, pero imagínate ahí Qué donde lucha de poderes y de... es bárbaro. Sí, Eso debe ser, pues, de vida y muerte. claro. Pero no nos vayamos al extremo, regresemos nuevamente a un ámbito Ajá. de... Entonces, mira, primero el joven que lo recibe es su autoestima. Y ahí la gran responsabilidad también que tendríamos que voltear a ver es padres, hermanos, Ujú. entorno familiar, que es donde es los primeros ladrillos que se van armando en la vida Ujú. de la persona. Entonces, te digo, lo acepta y toda vez, para que haya un agredido, tiene que haber un agresor.
Y Claro, para que haya un agresor, tiene que haber alguien que lo permita, claro. ¿verdad? Que Ujú. agreda. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque hay algún tipo de superioridad, ya sea de tamaño, de fuerza eh, o temas mentales. Los temas mentales, sí. Y aquí hay un tema que es importante entender y es la programación neurolingüística. Porque si alguien, ellos, mira, y creo que lo conversamos el otro día, el lenguaje corporal habla más que el lenguaje que sale de la boca. Los expertos en la comunicación dictan que el 7%, en una comunicación efectiva, ¿cómo se pondera? El Ujú. 7% es por lo que yo digo, el 18% es por mi tono y mi volumen de voz, y el Sí, 55% por mi lenguaje corporal, claro. el lenguaje no verbal. Entonces, nosotros los seres humanos le creemos más al lenguaje no verbal, más de lo que yo diga. Entonces, Sí. esta gente con el lenguaje verbal, no verbal, perdón, comienzan a someter a las personas. Y ahí es donde tenemos que ir entendiendo, ¿no? Las personas que somos víctimas del bullying. Primero, somos víctimas porque lo hemos aceptado. Ujú. Y ahí comienza el primer problema. Y yo he escuchado sin fin de historias de hijos y de padres Sí. que llegan golpeados y de, no, vos te regresás y le vas a quebrar la cara al que te hizo esto. Padre, Sí. ¿será eso la forma correcta? Violencia, generar más violencia. Entonces, O lo que dicen a veces papás, ahora te voy a dar yo a vos por haberte dejado, ¿verdad? O sea, el niño recibe doble, digamos, en ese caso, le pegan por haberse dejado. O sea, y pasa, mira, Julio, yo he tenido casos, digamos, de jóvenes que nos cuentan sus historias de niños y dicen, mira, a mí me pegaban cada vez que yo llegaba golpeado por otro. Entonces, yo el día siguiente tenía que ir a buscar al otro, a pegarle a ver cómo me vengaba, porque si no, me iba a caer otra vez en la casa. Entonces, a ver, ahí es donde empieza todo este tema de comunicación entre padres e hijos, en esa parte de cómo lo voy a enfrentar. Porque también viene el caso, Julio, de esos papás que salen corriendo al centro educativo y hacer el gran escándalo y entonces nunca dan chance como para también el poder resolver. Claro, creo que los papás tienen toda la situación de poder hablar y si es una situación también complicada, pero hay que entender esa comunicación y entender por qué su hijo se está dejando, digamos, en una situación así. Y claro, no todos tienen la misma personalidad, ¿verdad, Julio? Digamos, hay niños, niñas que son más tranquilos, menos buscadores de ese tipo de cuestiones o evaden ese tipo de cuestiones y obviamente les toca enfrentarse a gente que está más acostumbrada a esto. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Cómo reaccionan los papás en esto? sí, mira, y con lo que tú decías al inicio, y si solo imagínate el estrés que lleva un joven, Uh que -huh. un grandulón en el colegio lo bullió y lo golpeó. Ajá. Llega a la casa y dice, ¿y qué te pasó? Me golpearon. Ah, no. Y lo golpea el papá. Sí. Mañana te desquitas. Pero él sabe que físicamente no tiene ninguna oportunidad de poder Claro. desquitarse. Imagínate bajo qué estrés vive ese muchacho. Y Uh yo -huh. recuerdo una historia real cuando estuve en la academia militar. Ahí siempre, ahí vemos bullying y en ese entonces no lo identificábamos nosotros como bullying, o que Sí, sí. le decíamos, ¿verdad? Pero fíjate, un muchacho encontró ahí con alguien, tenía este otro que era un año más antiguo que él, lo fastidiaba. Entonces un día le habló al papá y le dijo, papá, mire, yo me quiero ir a mi casa. Le dijo, mira, hijo, vos salís de aquí con los pies por delante. Uh -huh. Está muerto. Porque si vos te llegas a la casa y te salís de aquí, yo ya no te quiero ver en la casa. Imagínate. ¿Qué terminó haciendo el muchacho? Se terminó pegando 3 disparos, pues, se suicidó. Entonces, Ajá. Padre Santo, imagínate el grado de responsabilidad del hijo, que yo vi esa historia, la vi de lejitos, pero sí la Ajá. supe. Y me consternó. Ahora imagínate a la familia y haber sabido que el papá tuvo la oportunidad de poder dialogar con su hijo y como tú dices, que me encanta el tema de comunicación, no, que la comunicación que fue, si te salís, te desconozco. Se le cerró el mundo Las cuando puertas, sí, todo el mundo. sí. Uh -huh. Entonces, como padres deberíamos de darle esperanza al hijo. De, bueno, hijo, si no, a mí me encantaría, pero si no se puede, conversemos y busquemos un plan B. Claro.
Entonces, eso fue bien impactante. Entonces, te digo, el problema aquí es comunicación de padres. Y una historia. Por ahí yo hablábamos con mi esposa y me dijo, fíjate que nuestro hijo vino con olor a licor. Él ya Ujú. estaba entrando su primer año en la universidad. Entonces, cuando mi hijo supo que ya mi esposa me lo había dicho a mí, dijo, ay, Padre Santo, mi papá iba a venir con la furia de los dioses, ¿verdad? Entonces, creo que tenía como 17 años. Y yo dije, ¿qué hago? Lo agarro del pescuezo, lo estrangulo, es un muchachón y pues, ¿qué hago? Y me fui pensando. Y cuando llegué a la casa, el pobre estaba ahí asustado. Le dije, subiste al carro, vamos. Y mira, y tomé la decisión de irnos a tomar un café. Ni él Ajá. lo quería, ni yo. Y digo, mano, contame qué pasó. Y yo te digo, fue un momento bien bonito porque ni a mí se me había ocurrido hacer eso y él no lo Ujú. esperaba. Y no te digo, ay, yo supe, no, realmente tomé esa decisión porque no sabía qué hacer y cómo enfrentar ese tema. Entonces, bueno, amigo, contame, ¿qué pasó? ¿Qué tan grave fue? Entonces ya comenzamos a platicar, aquel ya se sintió abierto y me comenzó a contar toda la historia y cómo había sido. Comenzamos a hablar de escenarios, qué podría pasar si sigue así, qué Ujú. podría pasar si va por acá. Y entonces, y al final hicimos un compromiso. Dije, oh, bueno, ya no está para agarrarlo a garrotazos, ¿verdad? Entonces le Ujú. dijo, y mi hijo hoy por hoy pues tiene 31 años y tema de licor no es su problema, ¿verdad? Entonces fue algo que yo te digo, lo único que fue es conversar y él Claro. tomó su Ujú. decisión. Y ahorita pues él es económicamente pues ya él ya está libre de mi responsabilidad y él podría hacer lo que él quisiera, pero el tema del licor no es un problema para él. Entonces él decidió, y aquí es donde entra lo que tú decías. El tema, mira, primero que nosotros, a los padres, o sea, nosotros como padres, no tenemos no nos han dado, no venimos con un manual de padre, cómo ser Sí. padre en 3 pasos, ¿verdad? Nadie, y cada situación es bien compleja, existe mucho del padre ausente, ya sea porque abandonó o el que Ujú. tiene el trabajo, le da la prioridad al trabajo, justificando que si no hay trabajo, no hay sustento, entonces hay que trabajar, y entonces está el padre ausente, o el padre que quiere que alguien más le componga al hijo. Sí, sí. La Ujú. madre que, mi hijo, yo a su papá le voy a decir, y le meten un ogro y no asumimos la responsabilidad que esto merece, ser padres, y asumir una responsabilidad genuina de enfrentar y acompañar al joven en este proceso, y deberíamos estar atentos a las manifestaciones de presentar bullying, y mira, y te digo, darse el tiempo con los padres de, hijo, ¿cómo te va? Contame, ¿qué está pasando? Y si detectar algo por ahí, Sí. pues abrir canales de comunicación en el colegio, comenzar inclusive es bueno platicar a esos niveles con los padres de las personas que está dando y tratar de buscarle una manera de resolver. Porque ¿qué muchas veces pasa? Que el niño se anima a levantar la mano, dice, pero los maestros no lo manejan bien y hacen un gran lío que ay, Sí. ¿para qué hablé? Ahora me va a dar peor, ya ni al baño me animo a ir porque en el baño me están esperando y me van a golpear más duro. Entonces, es una situación muy delicada que le genera demasiado estrés al joven que lo está recibiendo. Mira, y esa parte de ese estrés es bien complicado, ¿verdad? Porque tal vez muchas veces, a ver, hay una responsabilidad, como tú dices, nadie sale con el graduado de papá, digamos, ¿verdad? Antes de serlo, decir, bueno, ya llevé esto, pero sí creo que hay un tema en donde creo que también muchos papás también debemos de agarrar para atrás en nuestra vida y saber a qué nos tenemos que enfrentar y qué tenemos que mejorar, ¿verdad? Porque muchas veces también, si los padres de familia no han sanado cosas de su vida, lo que hacen es replicarlo con sus hijos y de una forma, pues que puede ser o muy presencial o ausente, digamos, pero que al final están replicando muchas de esas cosas. Entonces yo siempre en las charlas que doy le digo, también los papás tienen una responsabilidad grande de sanar sus heridas, porque eso les va a ayudar a ser mejores papás y a entender muchas cosas. Entonces, ahí nos vamos también cuando ya empieza todo este tema de comunicación. ¿Cuánto jovencito, pues,
te digo de las charlas y todo que damos o pláticas que tenemos con papás muy directamente, vienen y dicen, es que mira, se la pasa metido en el cuarto y ahí está, pues, ¿verdad? No sale ni de la casa. Pero ¿y qué está haciendo adentro? No sé. Entonces, dice uno, pues es que en ese no sé, mira, pueden haber mil cosas de respuesta. Entonces, desde un tema de, bueno, sí está estudiando, solo está chateando, está viendo pornografía, está jugando, o sea, ¿qué tantas cosas pueden haber en esa palabra de una respuesta que pueden dar, decir no sé qué está haciendo? Entonces, ahí ese es el tema de cómo nos acercamos, cómo nos involucramos, ¿verdad? Sí, y yo creo que ya estamos avanzando, ya nos metimos al área de dar los primeros pasos de solución a este problema, ¿verdad? Porque te digo, parte de la solución, que no es toda, es abrir canales de comunicación. Claro. No asumir una responsabilidad genuina, porque mira, lo que pasa es que nosotros de padres queremos todo más cómodo, ¿verdad? Entonces, ay, Sí. mira, bueno, yo me doy cuenta, ¿verdad? Hoy por hoy están los niños ahí, papi, que papi, les encienden el teléfono, les ponen un juego en el teléfono y les dan el teléfono o la tablet. Sí. Y se quedan ya hipnotizados los muchachos. Entonces, digo, sí, pero escúchelo, está queriendo decir algo, está queriendo transmitir algo, pero los padres buscamos, no, o no le damos la importancia a los hijos. Entonces, te digo, Sí, y es complejo. Mira, yo tengo casos de, digamos, de jóvenes que nos han contado sus historias, han pues dado un testimonio de esto. Digamos, con el tema de darle los aparatos, así como, bueno, aquí está tu teléfono y con eso lo tengo contento. Y es que ya ahora ya empiezan casi que desde pequeñitos. Así como, bueno, aquí está tu teléfono, aquí está tu tablet o la computadora y ya no me molesta, ¿verdad? Porque ahí está jugando, entre comillas, ¿verdad? Tengo casos de jóvenes que empezaron muy pequeños porque le abrieron por completo así como la puerta del internet y todo eso, bueno, ahí se está jugando, ahí está. Mira, un joven que pasó un tema bien complicado de adicción a la pornografía, en donde, mira, fue creciendo este muchachito y como él me decía, digamos, mira, yo estaba con mi celular en el comedor a la hora del almuerzo con mis papás y mis hermanos y hermanas presentes y yo en el teléfono viendo pornografía. Y ellos no se daban cuenta, solo me decían, deja el teléfono. Pero como los papás también, ellos también andaban con el teléfono, entonces no me decían nada. Me decían, y yo, pues mira, una adicción tremenda que después generó un gran problema. Pero si regresamos a todo este tema del bullying, Julio, sí hay una parte, digamos, en ese esquema de emocional de estos jovencitos que también se dejan y que no saben cómo enfrentarse, ¿verdad? ¿Qué debería de hacer un joven o un adolescente, digamos, en esos casos? O sea, si empieza a sentir que lo están acosando, que lo están, digamos, generando algún tipo de violencia, ya sea verbal, física, emocional, para que logre enfrentar esto. bueno, es complicado lo que voy a decir porque Ujú. bueno que fuera fácil, pero créame que lo voy a dar, voy a decir esto con la responsabilidad que sé que no es fácil, Sí, sí, es enfrentarlo. claro. Enfrentarlo. Yo te digo, yo cuando entré a los básicos en primer año, apareció alguien ahí que comenzó a bullearme, y me lo aguanté el primer año, y era compañero de estudio mío, éramos compañeros, Ujú. pero me molestaba, yo estaba sujeto a lo que él me decía. Segundo año, en tercer año, no me recuerdo exactamente qué fue lo que detonó, pero yo decidí enfrentarlo. Y entonces, él nunca se imaginó la reacción que yo iba a tener. Ujú. Y lo agarré, lo abracé y lo tiré al suelo y él cae. Y le digo, ya no más, ya no más. Pero me llegó, o sea, superó. Superó, sí. Hoy te digo, y digo yo, ¿por qué no lo hice en la primera? ¿Qué diferencia habría habido? Hacerlo Sí. hasta 3 años, 2 años y medio después, o en la primera. ¿Qué pasó? No tuve el carácter, no tuve la decisión de hacerla. Ujú. Y aquí viene algo, una historia que la leí en un libro del doctor Camilo Cruz, que él habla en un libro que se llama La Vaca. Ujú. Cuenta de dos señores que están a la orilla de su casa, es un porche de madera, y están viendo el atardecer, ¿verdad? Y se van a sentar ahí, y hay un perrito a sentarse a la par de ellos ahí. Y es más, el perrito siempre se sentaba ahí, hasta la madera la tenía desgastada.
ya de que ahí se... Y cuando se siente y comienza a conversar los compadres, comienza el perrito a aullar de dolor. Entonces el invitado se le queda viendo preocupado. Compadre, mire, el perrito algo tiene. Sí, deje, no le haga caso. Y el perro, compadre, disculpe, pero algo tiene el perro. Bueno, ahí le voy a contarle. Ahí donde el perro se echa, ahí exactamente hay un clavito. Y cuando él se mueve de alguna manera, el clavito lo lastima. Ajá, imagínate. Pero ahí está aullando y ahí le gusta a él. Ajá. Entonces le dice el compadre, mire compadre, ¿y por qué no le saca el clavo completamente? Y así ya no está ahí. Entonces le sacaron el clavo completamente y el perrito se tuvo que mover del lugar. Pero tiene que llegar a algo que es el detonante para tomar una decisión. Y era lo que platicábamos el otro día. El poder que Dios nos dio es el poder del libre albedrío. Y es el poder de tomar decisiones. Y yo tomo la decisión de ser sumiso, de aguantarme y de callar, pues es tu decisión. Pero va a llegar un momentito que, a ver, como hemos hablado, ¿cuál ha sido una de las decisiones? Es quitarse la vida. Sí. Y eso necesita demasiado valor para mí. O sea, no sé si yo tendría el valor de hacer eso. Pero hay decisiones. Entonces, lo primero que yo recomiendo es enfrentar, transmitir. Yo soy amante del ciclismo y por ahí tengo una sobrina que la hemos ido metiendo a esto y yo le digo, a ver, Colochini, le digo yo de cariño a mi sobrina, le digo, mira, le digo, ella va cansada y lleva una cara de sufrimiento. Le digo, si tú llevas esa cara, ¿sabes qué va a pasar? Que tu cuerpo va a entender que va sufriendo y vas a desistir y vas a parar. En cambio, yo sé que vas complicado aquí, íbamos una ruta por ahí por la costa sur, pero solo por engañar, comenzó a sonreír, y se fue, y me miraba, yo la miraba, entonces cuando me miraba, ella se sonreía, pero, y después ya, después de esa sacada de jugo, esa rodada que hicimos, me decía, tío, tiene razón, mire que cuando yo me reía, hasta me ponía a pensar en usted y a pensar cosas de mi mente positivas, cuando sentía habíamos avanzado 5 kilómetros más. Entonces te digo, es la decisión y qué es lo que transmitimos nuestro PNL, qué es lo que queremos transmitir y lo que debemos de hacer es, en la primera es levantar la mano, tomar una decisión de no aceptar. Cuando yo tomo la decisión de no aceptar, el que me quiere a mí bullear, cuando encuentra esto, que el tipo no se deja, se vuelve una sumisión. Hay algo que te baja. Yo no sé si tú has visto las peleas, que cuando se presentan y están haciendo el marketing de las peleas, pesan a los 12 luchadores y los ponen y se ponen así, hacen su voz. Lo que están haciendo es tratar de ya desde ahí hacerle sumisión a la otra persona. El otro, hay otros que mirarle la cara, hay otros que ya perdieron la pelea, porque y yo creo que en Australia hay un juego parecido al fútbol americano, rugby. Y ellos tienen se me olvidó el nombre, pero hacen una intimidación antes del juego para asustar a los otros. Y los otros solo se quedan viendo y le da terror cuando ellos están ahí haciendo su baile un tema, una costumbre que ellos tienen, pero te digo, es la programación y es lo que nosotros tenemos que transmitir con nuestro lenguaje no verbal. No necesitamos decir lo que solo una mirada, solo una cara, un gesto es suficiente para no ser dominado. Pero ¿qué pasa cuando el otro se siente grande? Mi lenguaje corporal es... Sí. Y eso le da más, alimenta a la otra persona y entonces se enseñorea en uno. Sí, mira, yo siempre he dicho que, digamos, el alimento del abusador es el silencio, ¿verdad? Y esa parte es tan así porque como no dice nada, como esta no dice nada y se queda callada o callado, entonces me es más fácil venir y afectarlos. Y esa es una parte bien importante. Pero, a ver, Julio, digamos, aquí estamos hablando de una parte presencial de ese tema de enfrentar, de
tomar la decisión de decir, bueno, ya estoy cansado, no me gusta, lo voy a enfrentar. Y puede ser un enfrentamiento desde palabras, decir, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que yo te he hecho o cuál ha sido la situación? Y tal vez muchas veces eso descontrola a la persona que está siendo agresiva porque le está cambiando el panorama de lo que en su mente el agresor tiene, que es una persona sumisa y que siempre se va a dejar, que Y que nunca va a reaccionar. y que él ¿Verdad? controla. Pero cuando le sale así que, bueno, ¿y vos qué pasó? Ah, ya solo con eso ya ya tú lo eres cambia. una blanca. Cambian a las personas. Entonces, a ver, digamos, ahí la recomendación que da sería de, bueno, uno tomar conciencia de eso, saber cuál es la situación que se está dando y obviamente pues hablarlo. Pero ahora viene otra cosa, Julio, se está dando, y obviamente el tema de pandemia se dio mucho más, es el tema de un ciberbullying, ¿verdad? Digamos que ya se vuelve un tema de palabras, de acoso a través de las redes sociales. Y vamos a tocar este tema muy interesante después de este corte. A ver amigos, ya estamos de vuelta en este tema del bullying que estamos tratando aquí con Julio Varías y estábamos hablando de esa reacción que debería tener una persona que está siendo acosada o que está siendo, digamos, de alguna forma maltratada por un agresor, digamos, poniéndolo de esa manera. Pero también se está dando hoy que esto también se hace a nivel de las redes sociales a través de mensajes, a través pues, de todo lo que pueda pasar a nivel en redes sociales, de un WhatsApp, de la parte de comentarios dentro de un Facebook, en un Instagram, o sea, en todas las redes puede haber también un tema de bullying hacia otra persona y generando, digamos, de una manera muy fuerte también la parte emocional de los jóvenes, en donde le dicen, eres fea, eres feo, o eres, o sea, las partes que la gente considera que le van a doler, ¿verdad? Y hacen un tema de desprecio muy grande a cualquier cosa física o a cualquier parte, digamos, de su cuerpo. Y entonces ahí se genera un tema a nivel de las redes sociales o como se le llama ciberbullying, que también está afectando a muchos jóvenes y que también están tomando la decisión hasta de suicidarse. ¿Y qué pasa con eso, Julio? O sea, también se está dando de esa manera el bullying. Y mira, yo te digo, lo tomaste suave todavía, pero hay Sí, videos que suben a las redes donde están ridiculizando a la persona, claro. ¿verdad? Uh-huh. Te digo, y eso se vuelve viral entre los ambientes Sí, del colegio, ¿verdad? Los suben a Facebook, los suben a algunas redes sociales o sí, simplemente en un grupo de WhatsApp del colegio y eso ridiculiza a la persona y lo vulnera completamente. claro. Esa es una, ¿verdad? También hay otro tipo de bullying que te condiciona. Yo tengo este video, si no haces eso, si no sigues lo que yo te digo, Sí. lo publico. Eso es extorsión, Uh-huh. ¿verdad? A todas luces. Entonces te digo, es complejo porque a ver, ¿cómo hago para enfrentar esta situación? Antes que se dé o cuando ya se da, porque ya cuando se da, el daño está hecho y Sí, este jovencito moralmente, psicológicamente ya está afectado, lo tiene que cambiar de colegio, lo tiene que cambiar de ambiente, si se da si tiene las condiciones económicas para hacerlo, pero muchas veces eso no se puede y tenemos que vivir con ese tema y muchas veces lo dejamos al tiempo, pero esto y hay heridas en la persona, heridas en el corazón que van a manifestarse en algún momento, ¿verdad? Que puede ser una toma de decisión de un suicidio. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer ante esa situación? Yo creo que lo conversamos hace un momento, es tomar decisiones. Yo te digo, uh-huh. acá es tomar decisión. ¿Y cuál sería tomar decisión? Es buscar una persona que me ayude, buscar a alguien que me pueda escuchar, que yo pueda sacar esto y ahí comenzar a eso, haciendo catarsis, es una buena manera de comenzar a caminar. Lo ideal en un mundo, en un topus uranus dirían, es poder llegar a los papás y decirles, papi, tengo un problema, está pasando Uh-huh. esto. Pero como te digo, es un mundo ficticio o un mundo muy poco existente. Pero los jóvenes siempre tienen que buscar, siempre les recomiendo, tengan a un mentor de vida, tengan a alguien, busquen a alguien De que confianza.
de confianza a un adulto. Yo te digo, yo tengo 54, 55 años, tengo prácticamente, y si tú me dices, Julio, mira, tema de laboral, tengo un par de personas que yo acudo con ellos, que son mis mentores. Tema matrimonio, tengo a un par de parejas que son mi modelo y son los que yo voy y digo, ya tengo un problema, ayúdenme. O sea, uno tiene que reconocer que necesita... alguien. Sí, o simplemente yo le digo, hace el año pasado yo tenía un problema laboral, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo que hice fue llamar a mi jefe y le dije, mira, Marlon, yo necesito que me escuches. Nada más eso necesito. Sí. Yo sé qué tengo que hacer, pero yo necesito sacar esto. Julio, él nunca se imaginaba esta reacción mía, entonces, no me digas nada, pero escúchame, por favor. Y le dije, mira, estoy molesto por esto. Bueno, Julio, ¿qué te digo? Desahogarse. Yo te puedo ayudar. No, ya, gracias. Ya me ayudaste como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es esto y esto. Necesito que tú me respaldes. Contá con eso, Julio. Yo te respaldo. Gracias. Y entonces avanzamos. Pero te digo, lo más importante es lograr hacer catarsis. Buscar a alguien para no quedarse con esto, no que buscar a alguien. Mejor si este alguien es una persona con mayor experiencia, que nos escuche y buscar escenarios. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? Y en esos escenarios tomar decisiones. El tema es de que, como decíamos el otro día, nos victimizamos y nos gusta jugar el papel del victimismo, porque ahí estamos en un área, todos dicen confort, yo le llamo área de fortaleza, porque ahí me siento cómodo, prefiero que me den, que me golpeen, ahí calladito, y me la aguanto. No, señores, no, eso no se trata. Primero, valorémonos. Todos tenemos un potencial, wow. Todos tenemos un potencial, wow. No se compare, como hablábamos en la charla anterior, no se compare con nadie. Cada uno tiene sus gracias. Pero usted, Sí. cada uno, tú como yo, tenemos potencial. Y lo que pasa es que no lo vemos, pero tenemos potencial y el tema es tomar decisión y comenzar a construir, a tratar de cambiar, porque al final, si yo soy víctima, es porque yo lo acepto. Ese es un punto bien importante. Digamos, yo tengo el caso de una jovencita que ella, pues era un llenita, digamos, una persona que, digamos, era más llena de lo normal, gordita, pero fíjate que impresionante porque la empiezan, ahí sí que hacer bullying por su cuerpo, ¿verdad? Y ella lo comenta con sus papás, ¿verdad? Y obviamente, mira, a cualquier persona le va a afectar que se estén burlando, le estén menospreciando, pero ella tuvo la dicha, digamos, de estar con su familia ahí, muy bien escuchada, digamos, ¿verdad? En una comunicación abierta de lo que estaba pasando y los papás lo que trabajaron muchísimo era decirle, no, o sea, tú eres linda, tú eres una persona que vale, no importa tu cuerpo, podemos ser flaquitos, gordos, altos, bajos, morenitos, blancos, como sea, pues, o sea, cualquier persona vale por lo que es. Y mira, esta muchacha, te digo, impresionante porque empezó... a ser ella. Y ella decía, empezó a buscar también lo que ella soñaba, ser modelo. Dice, a mí no me importa si no me llaman, ¿verdad? A un casting. A mí no me importa si, ¿cómo se llama? Voy a recibir el llamado para esto, pero yo me siento modelo y ya recibí clases y me gusta eso. Y esta patoja empezó con un tema de autoestima enorme que ella misma decía, a los 19 años, ella ya le estaba dando consejos a otros que decían, mira, yo pasé por lo mismo y me están bulleando y me están haciendo de menos, te felicito, ¿qué consejo me das? Entonces ella me decía, mira, yo no sé, pero a los 19 años yo tengo que preguntarle a veces a mis papás, mira, ¿qué contesto aquí? Porque no sé qué hacer, pero solo el hecho de ella, de sentirse bien con ella misma, de trabajar en su autoestima, le cambió la vida. ¿Qué hizo? Ahora ya está, digamos, todo un tema que está sacando una línea de ropa, está haciendo cosas bien interesantes, se volvió influencer en redes sociales. O sea, mira todo lo que puede pasar,
todo lo bueno que puede traer cuando tomas la decisión de decir, ok, yo no voy a dejar que estas personas realmente me ataquen. Y siempre van a haber problemas, siempre van a haber gente que no está de acuerdo con uno, que posiblemente nos van a hacer el feo, nos van a ver mal, pero es que realmente es lo nuestro, ¿verdad? Y si nos queremos, como decís tú, convertirnos en víctimas, pues vamos a estar en ese cajoncito de víctimas, solo sufriendo y no saliendo adelante con todo lo que Dios nos da para esos potenciales que tenemos para hacer muchas cosas, ¿verdad? A ver, Julio, ¿qué pasa, digamos, cuando, vamos a ponerlo así, una persona toma la decisión en su vida de decir, me salgo de ese concepto de víctima y paso a ese espacio que posiblemente no conozco mucho, ¿verdad? Porque lo está enfrentando también, pero ¿cuál será ese sentimiento de la gente al momento? Tal vez para que se lo describamos a la gente que nos está viendo en este programa y se den cuenta de lo bonito que es ese lado. Mira, lo que pasa es que ahí hay componentes fisiológicos. Ajá. Hay ciertos componentes que nosotros tenemos en nuestro organismo que son neurotransmisores, se llaman. Unos Ajá. que nos activan y otros que nos bajan. Entonces, por ejemplo, cuando a la 1 de la mañana, depende de tu reloj biológico, comienzan a segregarse esos neurotransmisores que te activan. Y a la 1 de la mañana, 2, 3, y por eso a las 5 o 6 de la mañana, uno ya está lúcido. Ajá. Y la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra tienen un factor aquí importante. Y a la 1 de la tarde comienzan a descender esos niveles y comienzan a salir los contrarios a activarnos, a los que nos desactivan. Y por eso ya a las 9 de la noche ya uno está con ganas de irse a la camita, pero eso es el reloj biológico. Pero te digo lo importante que es de estos neurotransmisores, porque uno no los gobierna, no, que eso ya es parte del cuerpo. Pero importante es cuando esta persona toma la decisión, y mire, la historia que me contaste tiene los componentes ad hoc, porque ella sufrió bullying. ¿Qué hizo? Fue con los padres. Y los padres le escucharon, conversaron y tomaron una decisión y comenzaron a tomar medidas en conjunto para apoyar a la hija. Claro. Y este acompañamiento fue brutal. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? De que ella ha superado el tema y ahora está ese influencer. Es espectacular. Yo te digo, y sería brutal preguntarle cómo te sentiste el primer día que tú enfrentaste esto. Y te digo, esa sensación de éxito, salen unas neurotransmisores que activan y el mismo cerebro quiere repetirlo. Te va a llevar a repetirlo. Es igual cuando hay algo desagradable. A ver, tú vas a un restaurante y no te gustó el servicio, no te gustó la comida y el precio estaba carísimo. La próxima vez que digan, hey, Carlos, vamos a aquel restaurante, tú vas a decir así con tu cara. ¿Qué pasó, Carlos? No, mala comida, mal servicio y precio está malo. Fue algo que tu cerebro va a rechazar. Pero si vas a un restaurante donde fue, wow, la comida, el servicio fue espectacular y el precio fue bueno, tú dices, esta experiencia es fabulosa. ¿Qué va a pretender tu cerebro? Repetirla. Claro. Entonces, eso es lo que yo te digo, que a los jóvenes que están siendo víctimas, salgan del victimismo, levanten la mano, sean valientes. Ustedes tienen un potencial que ni usted ni yo nos imaginamos. Y muchas veces estamos viviendo la vida de alguien más, ¿verdad? Que decir, yo soy abogado y mis hijos tienen que ser abogados. No. Usted va a ser usted. Viva su vida y encuentre y descúbralo. Y los papás tenemos que acompañar al sueño alocado del hijo y disfrutemos ese viaje, ¿verdad? Acompañando. Entonces yo te digo, jóvenes, enfrentar y tomarla, porque uno en el fondo sabe cuál es la correcta decisión. Y la correcta decisión es la que te va a dar felicidad y tranquilidad. Muchas veces tomamos decisiones y nos quedamos en el victimismo. Mejor aquí. Y la música, sufrir me tocó a mí en esta vida. Cuando digo esas canciones digo, por el amor de Dios, y lo peor que escucho a otras personas cantándola y nos la terminamos creyendo. ¿Y por qué no hacemos mejor lo contrario? Escuchemos otras y creamos lo que hayan otras que nos impulsen a hacer el cambio. Pero les digo, si usted toma la decisión de dejar de ser víctima y enfrenta a su victimario, esa sensación de éxito es increíble. Y su cerebro va a buscar repetirlo. Y yo te digo, y hablábamos al inicio que hay tres personas que
juegan esto, el que es el agresor, la víctima y la persona que es indiferente. Y yo te digo, esta persona que es víctima, de víctima puede pasarse a ser observador, pero ese observador ya tiene conciencia y entonces comienza a ser un ente de cambio. Y es lo que tú me estás diciendo de esta muchacha. Ahora ella ayuda a otras personas, motiva, porque ella fue tan agradable lo que ella vivió que ahora quiere, no, despierten jóvenes, venga, se puede, levántense. Para acá. Exacto, mire, ya dejen de estar ahí sufriendo, porque toda vez usted se ponga en pie, la otra persona se va a volver sumisa y entonces se comienza a empoderar el que se van a convertir en diferentes papeles. Mira qué interesante. A ver, Julio, pero ahora vámonos del lado del que está haciendo el bullying. ¿Qué le podríamos decir para que realmente deje de hacer esto y tenga, digamos, conciencia de ese daño que no solo está haciendo a otra persona, sino se lo está haciendo a él mismo? Porque mira, en esto también, en esas historias, hay gente que al final dice, es que a mí me rechazan, pero posiblemente ya cuando empieza a contar la historia nos damos cuenta de que él era una persona agresiva que hacía bullying a las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente se vuelve solitaria y cuesta realmente tener esa, a ver, esa posibilidad de compartir, de abrirse, esa posibilidad de entrar en un entorno social donde pueda ser aceptado porque sus reacciones siempre han sido de esa manera. ¿Qué le podríamos decir a esa gente? Porque también tenemos que pensar también en ellos, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que, mira, con este tipo de personas no tienen una visión a largo plazo de su vida. Ellos están viviendo el hoy abusando y atropellando para su beneficio de hoy, pero no están viendo en el mañana. Entonces, y hay leyes divinas, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, Claro. y como tú dices, ¿y por qué me está pasando a mí? En el diálogo interno personal que uno tiene, uno se pone a reflexionar, ¿por qué me pasa esto a mí? Uy, pero no nos acordamos del atropello que hicimos, no nos Claro. acordamos del abuso que cometimos. Entonces, yo te digo primero, si la persona que está haciendo el bullying, por un momento, siéntese, piense en el futuro, que esta persona que usted está bulleando, posiblemente más adelante, él lo puede ayudar. Claro. Va a estar, porque esto es networking, ¿verdad? Este es networking y uno no se imagina lo que está pasando hoy, los puntos los podemos unir más adelante. Claro. Entonces, yo les digo, señores, tengan visión de su vida, cambien el concepto, como quiera ser dominador, pero con no se coma las esquinas, pague el precio de querer ser triunfador. No sea abusador, no pase encima de las personas, porque lamentablemente la vida pasa facturas. Claro. Entonces alguien me decía, ¿cómo se quiere vivir? ¿Con anestesia o sin anestesia? Claro. Entonces, yo les digo, usen anestesia, sean prudentes, vean las consecuencias de sus acciones, no abuse porque, mire, la vida te da sorpresas, dijo en la canción Pedro Navaja, pero después eso se paga con nuestros hijos. Hay una ley divina ahí que no nos vamos a poder librar. Entonces, jóvenes, abran su mente y visualícense. Y también buscar ayuda, ¿verdad, Julio? Porque posiblemente la persona al entrar en esa conciencia de lo malo que ha hecho o de lo que está haciendo, también necesita de alguien que le pueda ayudar a encauzar nuevamente su vida. Y también, pues, ¿por qué no decirlo? Acercarse a Dios, que es una parte muy importante, y pedir perdón también por todo ese daño. O sea, son de esas cosas que parecen exageradas o que dicen, bueno, tal vez no nunca lo vamos a ver, pero bueno, ya quedará en la conciencia de cada quien, pero también está esa oportunidad, digamos, de cambiar la vida de esas personas que han hecho eso y de alguna manera reencauzar todo esto, porque más de algún dolor o sufrimiento han tenido en su vida que los hizo reaccionar de esa manera. Entonces, creo que ahí pues cubrimos esas dos partes. Y pero solo para cerrar, ¿qué pasa con el espectador? Porque esos que se quedan así como que dicen, yo sí lo vi, yo los miro a este que le pegaba, miro al otro que le bulleaba, yo solo miro los comentarios en tal red y ahí está todo lo que le decían los que bulean al pobre o a la pobre muchacha. Entonces, ¿qué pasa con esos que se quedan solo como espectadores?
Julio. Yo les digo, aquí es motivarlos a que activen, apoyen a la persona, a la víctima, ayúdenlo a salir adelante, valórenlo. Y porque somos más, pues, o sea, los espectadores, hay una indiferencia, pero yo te digo, hay tres personas que podemos decir que son un buen ejemplo de esto y que no esperemos que eran un He-Man o eran un Superman. No, la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué poder tenía ella? El poder que ella tenía era el servicio. Pero ella no era abusadora, ella no era una gran persona. Otra persona que podríamos pensar es en Martín Lutero, ¿verdad? Martin Luther King. Otro tipo que con un discurso cambió el mundo. Tengo un sueño y comenzó a transformar y mira el impacto que tuvo este señor a nivel de los afroamericanos en los Estados Unidos. O el famoso Gandhi. Cómo él pudo impactar a las personas. Yo estoy seguro que Gandhi o estas tres personas en algún momento de su vida fueron bulliadas. Y, y si no fueron bulliadas, pues tomaron la decisión de ser hoy ejemplos de levantar la mano, de no aceptar, de no permitir. Y todo esto vamos a algo esencial que son principios y valores. ¿Verdad? Entonces, digo, jóvenes, los espectadores, no sean espectadores. Vayan por el lado correcto, vayan, lleven esperanza a esta persona, apoyen, acuerpen, porque los que están siendo recibiendo bullying, lo que necesitan es un acompañamiento, necesitan un apoyo, necesitan alguien que los escuche, necesitan alguien que los proteja. Claro. Entonces, estas personas, los espectadores, deberían de tomar partido de apoyo hacia esta persona. Eso sería lo correcto, pero yo te digo aquí, el 80% de la decisión lo tiene el que recibe. Claro. Tomar la decisión de levantar la mano. Y sí, hasta que mis compañeros me respalden. ¡Wow! Eso potenciaría el tema de sentirse respaldado y tomar decisiones. Entonces, por eso te digo, todos tienen un papel, un rol muy importante en esto, pero el que lo tiene más es la persona que tome la decisión. Y a ver, padres, abran los ojos, padres, escuchen con los oídos y observen, pues escuchen con los ojos y observen con los oídos, ¿verdad? Yo siempre digo esto, que tienen que estar atentos en las primeras señales que hayan, siéntense con sus hijos y escúchenlos, observen y busquen y acompañen. Definitivamente es pues todo lo que estamos hablando aquí con Julio, muy interesante, un tema que da para hablar muchísimo y que hay historias pues difíciles en esto porque como decíamos han llegado jovencitos hasta quitarse la vida, a veces hasta niños porque no saben cómo enfrentar esa no aceptación, esa parte de desmerecerlos, de afectarlos emocionalmente o físicamente, pero miren, siempre hay una salida y la salida es la comunicación, o sea, lo que estén sintiendo, lo que estén pasando, siempre es bueno poderlo platicar con alguien con que ustedes tengan confianza o escribir, pues aquí estamos nosotros también en el país de los jóvenes, Julio que es coach, pues para ayudarlos, digamos, a salir de esto y muchas veces el descargar esas emociones ayuda mucho para tomar decisiones más certeras en la vida. Así que Julio, te agradezco muchísimo, no dudo que vamos a tener pues más programas en el camino donde vamos a tocar otros temas ahí interesantes para los jóvenes y para la familia en general. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo y nos vamos a ver próximamente. Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarte y a todos tus espectadores, ¿verdad? Éxito. Gracias amigos, pues miren, seguimos aquí en el País de los Jóvenes con más temas. Recuerden que esta charla la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, El País de los Jóvenes, o también en nuestras redes sociales, porque siempre colocamos toda esta información completamente gratis para todos ustedes, para que la puedan buscar una y otra vez y también la puedan compartir con su familia, la puedan proporcionar a mucha gente que está pasando por esto y de repente alguna frase, algún comentario, una palabra pueda servirle a alguien para salir de esta situaciones. Así que nos vemos a la próxima aquí en el País de los Jóvenes.